Una emboscada el día de ayer en contra de agentes de investigación del mismo secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, terminó en una situación lamentable. Balacera en Villas del Río, un elemento de investigación identificado como Alexis Guadalupe fue ejecutado, murió en este ataque a balazo, en esta emboscada, y otro elemento de investigación más resultó herido. Fueron detonaciones que se registraron el día de ayer aproximadamente como a las 2 de la tarde. Es cuando se estuvo registrando este enfrentamiento. Y el detalle, la situación es que es un mensaje fuerte para el secretario de Seguridad Pública a nivel federal, Omar García Harfuch. Eran sus propios elementos que venían de la Ciudad de México a realizar trabajos de investigación para la pacificación de Sinaloa, y así los recibieron. Grupos de civiles armados en Villas del Río los atacaron a balazos, detonaciones, una situación lamentable, y al lugar fue el mismo Omar García Harfuch. Minutos después de la agresión, se bajó de su automóvil, revisó el vehículo en donde su compañero fue ejecutado a balazos. Luego se subió a una patrulla y se fue. Minutos después le pasaron un reporte y se retiró del lugar, y de manera inmediata tuiteó en su cuenta de Twitter o de X que estuvo en este lamentable suceso donde perdió la vida su compañero de investigación de la Secretaría de Seguridad. Mandó su más sentido pésame a la familia y todo el reconocimiento a la labor que realizan diario mujeres y hombres del Gabinete de Seguridad para recuperar la paz en Culiacán, y aclaró que este hecho no quedará impune y los responsables serán detenidos. La historia con Luis Gerardo Ramírez. Te saludo con mucho gusto, Luis Gerardo. Tú estuviste en el lugar de los hechos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, José, de Auditorio de Luz Noticias. Pues una fuerte emboscada se registró la tarde de ayer en la zona de Villas del Río, muy cerca de lo que es el Hospital de la Mujer. Los hechos se registraron, José, alrededor de las 2 de la tarde del día de ayer, cuando los elementos de las fuerzas federales, elementos asignados por Omar García Harfuch, estaban realizando acciones de investigación en el sector del Villas del Río. De acuerdo a las diligencias que se estaban realizando, se indicó que estos estaban entrando por las inmediaciones de lo que son las universidades de Durango, que se localizan en la entrada de Villas del Río, que fue ahí cuando comenzaron a ser atacados estos elementos. Se indicó que las unidades oficiales comenzaban a escapar por el Boulevard Villas del Río, y al llegar a la zona de Miguel Tamayo de los Monteros dan vuelta hacia la derecha rumbo al canal, exactamente donde se encuentra la carretera que va hacia Culiacancito. Toman esa vía alterna, pero son alcanzados y atacados a balazos de nuevo. Se indicó que las unidades que eran Nissan Versa de color blanco, donde viajaban los elementos federales, tuvieron que retornar en la zona de las vías y llegar a las inmediaciones de una plaza del lugar. Ahí fueron nuevamente alcanzados y asesinados a balazos. Durante el atentado, pues lamentablemente un elemento identificado como Alexis Guadalupe, pues perdió la vida y quedó a unos cuantos pasos de su vehículo, mientras que el otro elemento resultó lesionado por la agresión, el cual fue auxiliado por los paramédicos de la Cruz Roja, que lo trasladaron a una institución médica. José, había otro elemento federal que logró descender de la unidad en el primer ataque, que fue a la altura de la escuela de la Universidad de Durango, donde alcanzó a refugiarse en una zona educativa. En el lugar fue cuando solicitó apoyo y reportó lo que estaba pasando. Ante estos hechos, los elementos de las diferentes corporaciones, principalmente Ejército, Guardia Nacional y autoridades federales, se concentraron en el lugar, donde comenzaron a cerrar lo que es la circulación. La mayoría del Boulevard Tamayo se encontraron varios casquillos percutidos. Asimismo, se localizaron dos vehículos baleados, los dos vehículos Nissan Versa de color blanco, que eran las unidades donde transitaban los elementos de las fuerzas federales. Al lugar pues, llegó personal de la Fiscalía Federal, que comenzó a realizar las diligencias correspondientes sobre este atentado. El cordón de limitación se tuvo que extender hasta el Boulevard del Río,
debido a que había varios casquillos percutidos por toda la zona central del mencionado Boulevard José. Después el cuerpo fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Hay que mencionar, José, que en redes hubo bastantes imágenes donde se alcanzaban a apreciar el sonido del enfrentamiento a balazos y cómo las personas comenzaban a refugiar. Todos los locales comerciales que se encontraban por los mencionados bulevares tuvieron que cerrar sus cortinas debido a lo que estaban pasando y debido a que tenían miedo de resultar lesionados por unas balas perdidas. En nuestras páginas de Luz Noticias tenemos imágenes de cómo algunos establecimientos resultaron afectados por las balas perdidas durante este atentado violento en contra de los elementos federales de Omar García Harfuch. José, ese es mi reporte. Sí, tenemos ahí imágenes que en estos momentos estamos pasando a través de Facebook y a través de YouTube de cómo fue esta emboscada, este ataque que ya sí está siendo calificado por fuentes federales de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. Hay varios comercios baleados. Hay un vehículo que llama mucho la atención, un vehículo blanco, es un Versa de modelo reciente. ¿Ahí viajaba este agente de investigación, Luis Gerardo? Así es, Alexis Guadalupe viajaba en esa unidad Nissan Versa de color blanco que presenta varios impactos, tanto como en el cristal delantero y los cristales de los lados que están completamente destrozados. Se indicó que al detenerse el vehículo ahí por el Miguel Tamayo, el bulevar, descendió de la unidad, dio unos 6-7 pasos y después cayó sin vida en un predio que se encuentra muy cerca del lugar. Al llegar las autoridades lograron confirmar que dicha unidad era donde viajaban estos elementos de las fuerzas federales. La otra unidad quedó por el bulevar Villas del Río, el cual también presentaba impactos de bala en diferentes partes de la carrocería. Sí. A ver, Luis Gerardo, también hay una situación que se podría estar vinculando con este ataque. Horas antes o un par de minutos antes había un cateo muy fuerte en contra de un dispensario en la colonia Terranova, aquí en Culiacán. Estaban elementos de la Guardia Nacional también haciendo este cateo, pero se encontraron estos elementos de investigación que viajaron de la Ciudad de México para acompañar a Omar García Harfuch en su visita al estado de Sinaloa. Ahí se encontraban presentes también en este dispensario en la colonia Terranova. ¿Sería el mismo operativo que saliendo de Terranova se fueron a Villas del Río? Es lo que están investigando, José, si son los mismos elementos que estaban en el operativo de Terranova, principalmente por el Boulevard de las Torres y Flor de Lis. Había agentes de las fuerzas federales en el lugar que estaban apoyando en la seguridad del operativo que estaban implementando la Fiscalía General de la República en coordinación con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. Se presume que estaban en la zona y después se trasladaron a Villas del Río, y fue cuando se dio el enfrentamiento, la emboscada de estos elementos federales, pero serán las autoridades quienes determinen si realmente estaban ahí, pero muchas personas no descartan que se encontraban también en el operativo de la colonia Terranova, muy cerca de la zona donde se dieron los hechos, José. Sí, a ver, Luis Gerardo, entonces me imagino que estaban haciendo trabajos de patrullaje, iban pasando por Villas del Río, por este bulevar en donde está el mismo Hospital de la Mujer y el mismo la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Ahí fue el ataque? El ataque empezó, José, por la entrada principal del Villas del Río, donde se encuentra la Universidad Autónoma de Durango. Es lo que estaban mencionando las autoridades dentro de las diligencias que estaban realizando. Se logró determinar que estaban por el bulevar principal del Villas del Río, a la altura de las universidades y preparatorias de la Universidad de Durango, cuando fueron la primera emboscada. Se indicó que tomaron todo el bulevar del Villas del Río hasta llegar al bulevar Miguel Tamayo, que es el del Hospital de la Mujer, y tomaron el bulevar rumbo a la carretera de Bacurimí. Pero como fueron interceptados en la misma zona, tuvieron que retornar en la zona de las vías para poderse regresar, José, y es cuando ya les cerraron el paso y los atacaron a balazos, donde lamentablemente falleció Alexis Guadalupe. Se había dicho que habían retomado desde el Hospital de la Mujer por todo el bulevar Miguel Tamayo hasta Villas del Río,
pero durante el peritaje que estaban realizando y las declaraciones de muchas personas, se logró determinar que el atentado empezó en Villas del Río a la altura de las instituciones educativas, ya que en el primer topón descendió uno de los elementos de las fuerzas federales e ingresó a la institución educativa, donde solicitó apoyo a sus compañeros y a las fuerzas de seguridad del estado y del municipio, José. Sí, bueno, entonces prácticamente sí se confirma que fue una emboscada. Nos comenta Luis Gerardo que los estaban esperando prácticamente por el Boulevard Lola Beltrán, los estaban también bloqueando esa salida y le cerraron el paso y se tuvieron que regresar entonces por este mismo bulevar que conecta con la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Hospital de la Mujer, y ahí los estaba esperando otro grupo de civiles armados y es en donde lamentablemente pierde la vida este agente de investigación. Pues esto sucedió el día de ayer en cuestión de minutos. ¿En cuántos minutos más o menos duró esto, Luis Gerardo? Aproximadamente como en 5 minutos duró todo el enfrentamiento, José, entre el enfrentamiento y la persecución. Hay varios videos que tenemos ahí en redes sociales de Luz Noticias, donde se alcanzan a apreciar cuánto duraron, entre más de 40 segundos, algunos enfrentamientos y otros más largos, donde fueron atacados los elementos de las fuerzas federales. Bueno, pues es una situación lamentable, porque apenas estaba llegando Omar García Harfuch al estado de Sinaloa. Llegó por la noche, por cierto, el 17 de diciembre, o sea, antier, el martes por la noche. Estuvo reunido con el gobernador el día de ayer en la mañana en la mesa de seguridad. Habían tomado algunas decisiones, como retirar los retenes de la Fiscalía General de la República para no molestar a los paisanos en las carreteras. Estuvo dando algunas entrevistas a medios nacionales, el mismo Omar García Harfuch diciendo que desde hace un mes no había narcobloqueos en las carreteras de Sinaloa. Estuvo destacando los 15 detenidos, las más de 700 armas también aseguradas durante estos 3 meses de violencia que ha vivido Culiacán, parte de la zona centro y sur del estado de Sinaloa, esta violencia, los aseguramientos, también el aseguramiento más grande de fentanilo en la historia que sucedió en la zona norte. Entonces estaba destacando algunos avances en esta guerra, en esta violencia que se ha desatado desde el pasado 9 de septiembre, y así le responden. Este es un mensaje fuerte para el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, que se encuentra aquí en Sinaloa, en la capital del estado, con la misión de pacificar, y así lo reciben. Un atentado en contra de sus propios agentes de seguridad pública. Son agentes de investigación que viajaron de la Ciudad de México para pacificar, para hacer trabajos de inteligencia aquí en Culiacán. Lamentable suceso. Esto está dando mucho de qué hablar a nivel nacional. Es la noticia principal de todos los medios nacionales. El ataque a balazos en contra de los agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de nivel federal de Omar García Harfuch. Pues estaremos al pendiente si hay alguna reacción o una nueva reacción por parte de Omar García Harfuch, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que en estos momentos tiene conferencia de prensa, la clásica conferencia de prensa matutina, pero hasta el momento solo tenemos un tuit de Omar García Harfuch en donde aclara, subraya que esto no quedará impune y los responsables serán detenidos. Gracias por el reporte, Luis Gerardo. Muy buenos días. Buenos días, José. Así fue el ataque a este elemento de seguridad identificado como Alexis Guadalupe, que lamentablemente pierde la vida.